Hola a todos. Soy Carlos Giraldo, director de Estudios Económicos del Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR. Les doy una cordial bienvenida al webinar del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y del Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR sobre respuestas de política monetaria en América Latina ante el COVID-19, visión de los técnicos de los bancos centrales. Como en los últimos 15 años, FLAR y CAF unen esfuerzos para promover espacios de diálogo de alto nivel como este. A continuación, invito a nuestro presidente ejecutivo, José Darío Uribe, quien dará las palabras de apertura. Muy buenos días a todos. Quiero darles una muy cordial bienvenida a las autoridades técnicas de los bancos centrales, Ministerios de Finanzas y Hacienda de América Latina y el Caribe, representantes de organismos internacionales, centros de pensamiento académicos y participantes del sector privado de nuestra región. Una vez más, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR, unimos esfuerzos para impulsar espacios de diálogo técnico como el de hoy. Este evento es parte del desarrollo de la misión del FLAR de promover el diálogo sobre la política monetaria cambiaria en América Latina y el Caribe, con el propósito de contribuir a la implementación de políticas públicas que salvaguarden la estabilidad macroeconómica y financiera de la región. La crisis desatada por el choque del COVID-19 no tiene precedentes en la historia reciente. Este choque golpeó a la región en un estado de vulnerabilidad tras 5 años de bajo crecimiento económico y aumentos en los niveles de deuda pública en algunos países. Inicialmente, el choque del COVID-19 se manifestó a través de una contracción de ingresos y demanda externa. Cayeron nuestras exportaciones y los precios de los productos básicos, así como los ingresos procedentes del turismo y las remesas. Posteriormente, la cuarentena adoptada para enfrentar la pandemia produjo una fuerte caída de la producción y la demanda, generando una espiral de contracciones simultáneas de oferta y de demanda. Lo anterior se ha reflejado en una fuerte contracción del empleo y un aumento significativo en la pobreza. A la naturaleza del choque, la política fiscal ha sido el principal instrumento de respuesta en la región, mediante diversas acciones pendientes a fortalecer la capacidad de los sistemas de salud, dar apoyo a los hogares y las empresas mediante transferencias, alivios y garantías de crédito. Por su parte, los bancos centrales de la región, en particular los 4 bancos centrales presentes en este panel, Banco Central de Brasil, Banco Central de Chile, Banco de la República y Banco Central de Reserva del Perú, respondieron a la sucesión de choques negativos de manera rápida y contundente. Redujeron sustancialmente sus tasas de interés de política monetaria, decisión en apariencia fácil dada la magnitud de la contracción económica, pero que en nuestra región siempre tiene sus dificultades y riesgos por la necesidad de mantener ancladas las expectativas de inflación y la confianza de los inversionistas extranjeros. Adicionalmente, dada la naturaleza y profundidad de la crisis, estos 4 bancos centrales, que comparten un esquema de inflación objetivo, han ido más allá de reducir la tasa de interés para garantizar una amplia liquidez interna y externa en entidades y mercados financieros. Las acciones incluyen medidas convencionales y no convencionales, las cuales analizarán los protagonistas de este webinar. A la fecha, a medida que los bancos centrales han logrado mantener la estabilidad de precios y contribuido a la estabilidad del sistema de pagos financiero en general. Sin embargo, los desafíos son grandes, tanto en el corto como en el mediano plazo, dada la naturaleza de los choques y la gran incertidumbre sobre su duración y sus efectos. Entre estos desafíos se encuentra el de contribuir a la recuperación sostenida de la economía, manteniendo la confianza de los inversionistas y ahorradores en medio de probables temores de inestabilidad financiera y posibles presiones inflacionarias durante el proceso de recuperación. En este contexto, consideramos de gran utilidad generar este espacio de diálogo para compartir las experiencias y visiones de la política monetaria ante el COVID-19, desde la perspectiva de los técnicos de los bancos centrales de Brasil, Chile, Colombia y Perú. En particular, tendremos la oportunidad de oír de primera mano
las consideraciones estratégicas y principales medidas de política monetaria de estos bancos, su alcance y efectos, y los retos y riesgos que avisoran a futuro. No tengo duda de que este será un diálogo de gran utilidad para todos los que estamos conectados a este webinar. Les reitero nuestra bienvenida a este evento y espero que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Uribe, por sus palabras. Habrá 3 rondas de intervención sobre los temas de estrategia y principales medidas de política monetaria. Otro tema de alcance y primeros efectos de las medidas. Y finalmente, sobre estrategia de salida y potenciales riesgos. Esto en línea con lo planteado en la convocatoria del webinar. Al final, habrá una ronda con preguntas seleccionadas de los participantes. En consecuencia, doy la palabra a mi colega Adriana Reaza, quien estará moderando las 2 primeras rondas. Ok. Buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos. Iniciemos entonces la primera ronda de preguntas. Digamos que ante una crisis sin precedentes como esta, los bancos centrales de la región han adelantado políticas monetarias también sin precedentes. Y acá me refiero a que en varios países estamos prácticamente muy cerca del límite cero para las tasas de interés, e incluso se ha incursionado en un terreno anteriormente inexplorado en la región, como es el de la expansión cuantitativa. Tendremos a los representantes de los bancos centrales que nos pueden contar sobre estas experiencias y los retos que ello ha significado. Comencemos entonces con Adrián Fernández para que nos hable del caso de Chile. Adrián, adelante. Muy buenas, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Perfecto. Bueno, quisiera comenzar por, en primer lugar, agradecer mucho la invitación a este webinar por parte de los equipos de FLAR y de CAF. Es un honor estar con ustedes virtualmente. Espero que pronto sea presencialmente. Lo que voy a hacer para comenzar es hablarles de la estrategia y de las principales medidas de política monetaria que hemos hecho en el Banco Central de Chile en los últimos meses. Me gustaría comenzar por, antes de hablar de la estrategia, pensar un poco en cuáles han sido las características de este shock COVID que hemos enfrentado, cuáles han sido sus implicancias y por ende cuáles han sido las estrategias que se han construido para contener las implicancias de este shock. Como lo alcanzó a decir el doctor Uribe al comienzo de su intervención, este shock ha tenido características tanto de oferta como de demanda. Por el lado de la oferta, hemos visto cierres de empresas, algunos obligados, o la mayoría obligados, y por ende ha habido una ruptura de las cadenas productivas en empresas que de otra forma estarían trabajando sin problemas y de forma solvente. Otras limitaciones a la oferta han sido, por supuesto, las restricciones a la movilidad y al desplazamiento. Por el lado de la demanda, además de la caída en los ingresos disponibles, ha habido una fuerte reacción negativa del consumo por el miedo al contagio en actividades de contacto físico. Y por supuesto también se ha disparado el ahorro precautorio de algunos segmentos de la población. Todo esto ha creado una casi que tormenta perfecta en donde la oferta y la demanda han colapsado. ¿Qué implicaciones ha tenido esto ya metiéndonos en los efectos macro y la estrategia? Primero que hemos visto empresas que a pesar de ser solventes y bien manejadas, se han visto en cuestión de días y semanas enfrentadas a aumentos fuertes en necesidades de caja. Eso por el lado de las firmas. Por el lado de los mercados de deuda y crediticios, ha habido un flight to safety y en algunos segmentos ha habido estrechez de los mercados, no ha podido fluir el crédito como normalmente fluye. Y esto, bueno, nos lleva a considerar cuál ha sido la estrategia con la que se ha enfrentado esto.
desde nuestra óptica. La estrategia, digamos que se puede resumir en dos puntos. Ahorita paso a elaborar en los detalles. Pero un primero ha sido tratar de apoyar la liquidez para que fluya a las empresas que necesitan de crédito para pasar el shock de necesidades de caja. Y esto se ha hecho dentro de un marco de incentivos para que la banca no solo acceda a créditos bajos, sino tenga los incentivos para hacerlo. Esto por el lado del crédito. Por el lado de los mercados de deuda, ha habido una intervención firme y vigorosa para estabilizar estos mercados y poder retomar los flujos desde prestamistas a deudores. Las medidas puntuales que se han tomado por nuestro lado, las listo acá, y yo las resumiría o las clasificaría en tres familias, digamos. Las dos primeras que tienen que ver con la tasa de política monetaria, el instrumento convencional, la cual muy rápido en marzo se llevó a su mínimo técnico, que en el caso de Chile es de 50 puntos base. Esto se hizo en una primera reunión extraordinaria a mitad de marzo y en una ordinaria final de ese mismo mes. Y desde ahí se ha implementado una política de forward guidance sobre la tasa de política. Esa es la primera familia. La segunda familia de medidas que tiene que ver con el crédito, como mencionaba, ha sido la creación de una serie de facilidades de crédito con incentivos, algo que hemos llamado FSIC, que ya va por su segunda fase, en donde lo que se ha creado son facilidades para entregarle liquidez a los bancos con algunos incentivos hacia el préstamo, hacia el otorgamiento de créditos para empresas de un menor tamaño. Esto se ha acompañado con garantías estatales que se llaman FOGAPE, en lo que se han llamado los créditos COVID-FOGAPE. Asimismo, entre las facilidades de crédito que se han creado, hemos ampliado de forma vigorosa los colaterales aceptados en las operaciones de redescuento. Y llego a la última de los tres tipos de medidas que se han tomado, que es las que han hecho alusión o han sido orientadas hacia la estabilización de mercados de deuda. Lo primero ha sido la compra de bonos bancarios y de nuestros mismos bonos por una cuantía importante. Esto ha generado un aumento del balance del banco en algo más de 10 puntos porcentuales en solo 6 meses. Y asimismo se han extendido los programas de repo y de swaps en FX. Y la última de las herramientas que recién nos acaban de aprobar en una reforma constitucional es la posibilidad de comprar bonos soberanos en mercados secundarios. Y con eso terminaría acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Sigamos entonces con la experiencia de Brasil y tendremos a André Minella para que nos comente. André. Buenos días. Gracias, Adriana. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al FARC y al CAF por esta oportunidad. Yo voy a hablar un portuñol, yo espero que sea más español do que portugués. Vamos a la vez. Entonces, en términos económicos, las consecuencias son sabidas de la crisis. Una baja histórica del PIB en el segundo trimestre, una reducción de la demanda por causa del aumento de la incertidumbre y por causa del aislamiento social y también la reducción de la oferta.
Las políticas monetarias y fiscales elas tienen papeles bien definidos. La política fiscal busca asistir a los más necesitados y reducir los problemas de solvencia. El gobierno ha implementado un amplio programa de transferencias de ingreso que ha amenizado de forma importante los efectos de la pandemia en los hogares. También ha adelantado el pago del aguinaldo de fin de año para jubilados. Desde el punto de vista de las empresas, el gobierno ha posibilitado el diferimiento del pago de impuestos. También ha creado el programa de emergencia de manutención de empleo y de ingreso, donde el gobierno paga parte de los salarios de las empresas, pero con condicionalidades, como no despedir. Y el Banco Central, el rol del Banco Central en esta situación es mantener la funcionalidad de los mercados, procurando asegurar niveles adecuados de liquidez y funcionamiento del canal de crédito, y así apoyar el funcionamiento de la economía real. El banco ha tomado una serie de medidas en ese sentido. Yo voy a listar algunas de ellas. Hay medidas relacionadas a la liquidez, hay medidas relacionadas al capital. Yo voy a empezar por las medidas de liberación de capital. Tuvimos una reducción de las exigencias de reservas a los bancos y mejoras en el cálculo del indicador de liquidez de corto plazo. Esto libera recursos de las instituciones financieras. Tuvimos también un cambio recientemente en la visibilidad de parte de los compulsorios sobre depósitos de ahorro. Ahora, parte de esas pueden ser usadas para crédito de capital de giro, de micro y pequeñas empresas o para el funding de instituciones menores. También hacemos operaciones de compra con compromiso de venda, repos, de títulos soberanos brasileños denominados en dólar. También hubo una ampliación del valor garantizado de los depósitos a plazo con garantías especiales, favoreciendo así las instituciones pequeñas y medianas. Algo muy importante también fue la creación de la línea temporária especial de liquidez, letras financieras garantizadas, préstamos del Banco Central garantizados por letras financieras respaldadas en operaciones de crédito. En términos de liberación de capital, tuvimos la reducción del colchón de conservación del capital, tuvimos la disminución del requerimiento de capital de las operaciones de crédito para pequeñas y medianas empresas. Algo también muy importante es no necesidad de aumentar el aprovisionamiento en el caso de renegociaciones de crédito tanto para hogares como para empresas. También tuvimos una reducción del requerimiento de capital das instituciones de menor porte y también reducción del requerimiento de capital en exposiciones de las instituciones a los depósitos a plazo con garantías especiales. Hay también la posibilidad de compra de títulos privados en el mercado secundario. También se creó una línea especial de crédito para el pago de salarios de pequeñas y medianas empresas y una línea de swap de liquidez en dólares con el FED. Entonces, tenemos varias medidas que intentan mejorar la situación de liquidez y liberar también más capital, requerir menos capital para los bancos. Desde el punto de vista de la política monetaria, el Comité de Política Monetaria decidió por nuevas reducciones de tasa de política monetaria. Cuando la pandemia empezó, la tasa de política monetaria era estimulante de la economía. Estaba en 4.25, estaba a 2.25 puntos percentuales más baja con respecto a julio del año pasado, cuando ya estaba en el menor nivel histórico. El contexto de proyecciones de inflación debajo de la meta, las expectativas de inflación claras y ociosidad de los factores de producción permitieron una baja segura de tasa de interés. Pero con la crisis de la pandemia, tuvimos una nueva baja en las proyecciones, expectativas de inflación y un aumento de grado de ociosidad de los factores de producción. Eso hizo que el comité bajase
la tasa para 2%, nuevo mínimo histórico. Entonces, tenemos una combinación de política fiscal, monetaria y de liquidez estimulantes, pero direccionadas para diferentes aspectos de la crisis. En ese sentido, las políticas son complementarias. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Pasemos ahora al caso de Colombia con Hernando Vargas. Hernando, cuéntanos. Gracias, Adriana. Buenos días para todos, para los asistentes y los organizadores. Muchas gracias por su invitación a participar en este evento. Yo voy a compartir mi pantalla para resumir mis observaciones. Bueno, como lo han descrito las personas que han hablado antes que yo y el doctor Uribe, en Colombia el choque del COVID ha tenido unas consecuencias diversas y fuertes sobre la economía. Y en el caso de Colombia, adicionalmente, hemos tenido un derrumbe de nuestros términos de intercambio tal vez más grande que el que han sufrido otras economías de la región en la medida que somos productores y exportadores de petróleo. Los principales efectos de estos choques han sido, en primer lugar, lo primero que sufrimos fue una fuerte tensión en los mercados de cambiario y de deuda pública y privada, con fuertes sobresaltos en los precios de esos mercados. Esto generó un choque de liquidez en nuestros fondos del mercado monetario, donde hubo grandes retiros de estos fondos y una presión de venta de títulos privados, básicamente certificados de depósitos bancarios en el mercado, lo cual disparó aún más los precios de estos papeles y produjo grandes dificultades para que los bancos comerciales pudieran captar a plazo y pudieran mantener unas fuentes de liquidez estables. A esto se sumó los programas de alivio para deudores que ha habido en el sistema financiero, que básicamente han pospuesto el recaudo de capital y de intereses de varios deudores y han generado mayores presiones a mediano plazo en la liquidez de nuestros intermediarios financieros. Todo esto, junto con una aversión al riesgo exacerbada y lógicamente comprensible por parte de los bancos, ha redundado en una restricción fuerte en la oferta de crédito que ya ha sido mencionada. Finalmente, como en todos los países, hemos tenido factores de oferta y demanda que han desembocado en una fuerte contracción económica. Ante esto, la respuesta del Banco de la República ha estado encaminada a distintos objetivos, ellos todos relacionados con los choques y los efectos que he descrito. En la tabla que pueden ver en la pantalla aparece una matriz donde resumimos los objetivos de las políticas y las medidas de política encaminadas al logro de dichos objetivos. Nuestros objetivos han sido, en primer lugar, proteger el sistema de pagos, que estuvo en riesgo pues, por todos estos retiros fuertes de los fondos de mercado monetario, preservar la oferta de crédito, estabilizar nuestros mercados esenciales para la operación de la política monetaria, como el mercado de deuda pública, el mercado de deuda privada y el mercado cambiario, y obviamente estimular la economía, la actividad económica ante el choque tan fuerte que ésta está recibiendo. ¿Qué medidas hemos utilizado para ello? En primer lugar, hemos ampliado fuertemente nuestras facilidades de liquidez transitoria, hemos ampliado los montos, hemos ampliado las contrapartes, las garantías. Ahora recibimos o estamos recibiendo títulos privados y títulos representativos de cartera, como en el caso de Brasil, y hemos ampliado los plazos. Con esto pues hemos protegido el sistema de pagos, hemos preservado o contribuido a preservar la oferta de crédito en la medida en que hemos asegurado la liquidez de los intermediarios financieros a plazo y hemos contribuido a estabilizar la liquidez de los mercados clave para nosotros. Otra medida de política han sido las compras definitivas de títulos públicos y privados con los mismos objetivos de la expansión transitoria. Hemos reducido el encaje en 2 puntos porcentuales, también con el propósito de proteger el sistema de pagos, preservar la oferta de crédito y estimular la actividad económica en la medida en que hemos abaratado en el margen la oferta de crédito. Hemos intervenido en el mercado cambiario a través de 2 instrumentos, venta de dólares forward con cumplimiento financiero llamados NDF, esto con el fin de estabilizar y proveer liquidez en el mercado cambiario. Una vez el choque o los choques produjeron
una exacerbada aversión al riesgo y una limitada oferta de coberturas cambiarias por parte del sector privado. También hemos provisto swaps de dólares, con lo cual también hemos contribuido a normalizar la situación del mercado cambiario y a garantizar una oferta adecuada de crédito en dólares de corto plazo. Y finalmente hemos reducido la tasa de interés de política en 200 puntos base, también a mínimos históricos, hoy en día está en 2.25%, con el fin de estimular la actividad económica. El monto total de las facilidades de expansión o la expansión adicional para afrontar estos choques ha ascendido a cerca del 30 o 40% de la base monetaria. Esto les da una idea del tamaño de nuestra intervención. Temas claves de nuestra intervención han sido los que están aquí señalados en esta diapositiva. Primero, en Colombia no hemos hecho quantitative easing hasta ahora. Las medidas de liquidez que he descrito han estado encaminadas a estabilizar los mercados, no han tenido como objetivo alcanzar un target de tasa de interés de algún plazo, no, simplemente hemos buscado estabilizar nuestros mercados y la postura monetaria sigue estando reflejada por la tasa de interés de corto plazo. Segundo tema es que nuestra reducción de tasas ha sido gradual, a diferencia de lo que ha pasado en Chile y en Perú, por ejemplo, y parecido a lo que ha sucedido en Brasil. Y ha habido una discusión sobre por qué esta gradualidad y cuál es el alcance del recorte de tasas. Es decir, en cuánto vamos a poder recortar las tasas finalmente, ya que hay factores que ya se han mencionado como incertidumbre sobre los efectos de oferta y demanda. Es decir, nosotros reconocemos que hay un impacto mucho más grande sobre la demanda que sobre la oferta, pero en cuánto no sabemos y por eso preferimos un enfoque gradual. Hay condiciones cambiantes financieras del sector externo que también nos han llevado a ser prudentes con la velocidad de reducción de las tasas de interés. La dinámica de la deuda pública es una variable importante en Colombia. La razón de deuda PIB era de 50%. Y se espera que después del choque llegue hasta 65, que son niveles altos, lo cual también nos lleva a ser prudentes, cautos con nuestra política monetaria. Y finalmente hay consideraciones de estabilidad financiera en términos de la estabilidad de los depósitos del sistema financiero y los márgenes y la solvencia de nuestros intermediarios. Otro tema ha sido el alcance y el diagnóstico para nuestra intervención en el mercado de crédito. Es claro que ha habido una restricción fuerte en la oferta de crédito, pero también hay una caída en la demanda. Y parte de esa caída en la demanda es algo esperable en tanto el PIB potencial, el nivel del PIB potencial se resiente y uno no debe esperar restaurar los niveles o las tasas de crecimiento de crédito necesariamente a niveles pre-COVID. En el caso colombiano, el arreglo institucional establece que el Banco de la República no interviene tan directamente en el mercado de crédito. Por ejemplo, a diferencia de Brasil, no somos autoridad de supervisión y nuestra intervención en el mercado de crédito es limitada, se limita a apoyos de liquidez en el sistema financiero. No podemos dirigir crédito directamente a ciertos sectores o tipos de empresa. Esto queda en el campo del gobierno, quien ha sido bastante activo con la provisión de garantías para las empresas para facilitar su acceso al crédito. Finalmente, hemos reforzado nuestra liquidez externa, dada la gran incertidumbre que persiste hacia el futuro. Hemos aumentado nuestras reservas internacionales, hemos renovado la línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional y hemos accedido a la facilidad FIMA de la Reserva Federal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernando. Finalmente tenemos a Adrián Armas para relatarnos sobre la experiencia en Perú. Adrián. Buenos días con todos. Gracias Adriana, gracias a CAF, al FLAR por la invitación y al público en general por escucharnos. En el caso de Perú, yendo un poco, tiene mucha similitud con las exposiciones anteriores. Lo que se puede comentar es que, en tasa de política monetaria llegamos a una tasa mínima de 0,25% en el mes de abril, apenas la etapa inicial de este periodo de choque de cuarentena. Es la tasa mínima que hemos alcanzado a la fecha, cercana a cero, en contraste con la tasa, por ejemplo, de 1,25% que se logró o se alcanzó durante la crisis financiera internacional del 2008-2009. En términos de acciones, y coincidiendo con anteriores exposiciones,
unas acciones importantes del Banco Central es buscar estabilizar los mercados financieros, ¿no? Donde se observó bastante tensiones, sobre todo en la segunda quincena de marzo. En términos relativos, lo que de las acciones que el Banco Central ha hecho, reducción de tasa de encajes o intervención en el mercado cambiario, diríamos que las magnitudes han sido relativamente menores a eventos anteriores, como la crisis financiera internacional, debido a que en términos de mercados financieros, salvo la segunda quincena de marzo, donde tuvieron una situación de estrés, en general los mercados financieros se han comportado relativamente bien. Y más bien en esa línea de acciones, las acciones del Banco Central han estado orientadas a proveer liquidez de manera masiva a través de operaciones de repo, ¿no? En este gráfico les ilustro el saldo de repos, y acá son 3 periodos en donde este periodo reciente se puede apreciar que a la fecha el saldo de operaciones de repo se ubica en 8,5 puntos del PBI. No es la primera vez que lo hacemos. Lo hicimos, como se ve acá, en la crisis financiera internacional, 2,2 puntos el producto. En la época de caída de precios de commodities, se hizo un programa para facilitar la desdoblación del crédito con repos de monedas o FX swaps, que también se denomina, por 5,2 puntos del producto. Inicialmente, las repos fueron de valores, como se puede ver también acá en el gráfico, hasta plazos de 3 años, ¿no? Con lo cual también se apuntalaba a tratar de aplanar la curva de rendimiento para maximizar el impacto de la reducción de la tasa de política monetaria. También se comenzaron a ampliar el uso de colaterales, se comenzó a hacer también repo de cartera, y en términos de magnitudes, como se puede apreciar en el gráfico, también se ha hecho repo con garantías, repo de créditos con garantías estatales, ¿no? En donde acá esto equivale a la fecha a 5,8 puntos del producto. También dentro de esta línea se han ampliado colaterales, y también lo que se ha procedido a realizar es ampliar también contrapartes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de FPs, se procedió a hacer repos de valores con bonos soberanos con las FPs. Esto debido a que las FPs, ante medidas que se dieron para retirar los fondos privados de pensiones, hubo necesidad de parte de las FPs de vender bonos soberanos, y entonces las repos acá también tuvieron una función de estabilización de los mercados financieros, en donde el Banco Central, esta repo de valores que se ven acá, incluyen, son repos en parte también con AFPs. El repo, en la parte de repo con garantías estatales, dada la magnitud del choque, el riesgo principal, como también lo mencionaba Hernando, es el tema del riesgo de un rompimiento de la cadena de pagos. Es decir, ante una caída tan fuerte de los ingresos de empresas y familias, la posibilidad de que haya pues incumplimientos, porque justamente, digamos, hay caída fuerte de los ingresos. En tal medida, hasta ahora lo que se viene observando es que el crédito al sector privado se ha comportado de manera anticíclica, principalmente por este componente de este programa denominado Reactiva, en donde el Estado garantiza créditos en porcentajes dependiendo del tamaño de la deuda, del tamaño de la empresa, mayor porcentaje de garantía a empresas más pequeñas, y el Banco Central con ello provee repos, y eso en nuestra experiencia ha sido fundamental para sostener el crédito en este episodio, ¿no? Y acá con eso termino esta parte de mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Adrián, y a todos los panelistas. Pasemos ahora a la segunda ronda de preguntas. Y teniendo en cuenta todas las medidas extraordinarias de tasas de interés, liquidez, swaps que ustedes describieron, la pregunta que surge naturalmente es cuál ha sido el alcance y la efectividad de todas estas medidas que han adelantado los bancos centrales. Entonces, comencemos esta vez con el caso de Colombia. Adelante. Gracias, Adriana. Sí, en el caso de Colombia, las medidas han sido relativamente exitosas.
en términos de los objetivos que se plantearon. En el caso de la estabilización de los mercados de deuda, creo que han sido bastante exitosas. Es claro que junto con las condiciones externas más favorables que se observaron desde abril, estos mercados se han estabilizado, pero si uno mira la temporalidad de los efectos de nuestras medidas, es clarísimo que las medidas que implementamos fueron sumamente exitosas en ese sentido. También hemos logrado proveer liquidez suficiente a plazo a los intermediarios financieros y mantenemos abiertas nuestras facilidades para tal efecto. En ese sentido, creo que también han sido bastante exitosas las medidas en términos no solo de proveer los fondos, sino garantizar la oferta de los mismos para que los mercados estén tranquilos y el crédito pueda fluir. En cuanto a la provisión de crédito en la economía, pues es difícil medir el éxito de estas medidas que hemos tomado, por cuanto no tenemos, tal vez afortunadamente, un contrafactual sobre qué hubiera pasado sin ellas. Pero creemos que por todos los anteriores efectos han sido también consecuencias favorables. Hemos tenido consecuencias favorables en ese sentido. Sobre la reactivación de la economía, creo que es muy temprano para poder juzgar esto. Como dijimos, hay efectos de oferta y demanda y hay mercados y sectores que aún siguen cerrados o limitados en su actividad por cuenta de la emergencia sanitaria. Esperamos que la reducción de las tasas de interés en el momento en que estos sectores se reactiven y los canales de transmisión de la política monetaria empiecen a operar normalmente, tengan un impacto favorable sobre la demanda y sobre la producción. Gracias. Gracias, Hernando. Adrián, cuéntanos sobre el caso de Perú. Y si puedes comentar también hasta qué punto el relajamiento cuantitativo en países donde los mercados de títulos no son tan profundos como en el caso de las economías avanzadas, y esto por supuesto va para medidas, hasta qué punto la profundidad de estos mercados es un límite natural para este tipo de intervenciones. Sí, a ver, los mercados, en general los países emergentes o en desarrollo, el mercado de capitales tiende a ser relativamente más pequeño, ¿no? Obviamente cada país con una performance relativamente diferente. En nuestro caso también, nuestro mercado financiero es bastante pequeño. En términos del financiamiento total que recibe el sector privado no financiero, lo que predomina es el crédito al sistema financiero. Entonces, en nuestro caso, las medidas de expansión de liquidez han sido operaciones de repo, de cartera con garantía estatal principalmente. Es decir, es un mecanismo de inyección de liquidez, no estamos comprando activos acá, estamos haciendo esta repo, en donde la coordinación con el fisco viene por el lado de las garantías que se están otorgando, ¿no? Estas garantías justamente permiten atenuar de manera importante el riesgo crediticio que se eleva en estos momentos donde hay una caída fuerte de los niveles de ingreso de las firmas y hay bastante incertidumbre. Gracias. Gracias, Adrián. Sigamos entonces con la experiencia de Brasil. Por favor. Gracias. El mercado de debêntures creció bastante en Brasil en los años anteriores a la pandemia. Pero, como destaqué anteriormente, el banco ha usado una gama amplia de instrumentos que va allá de la compra directa de títulos privados. Y esa compra no ha ocurrido hasta el momento. Pero destaco el caso de la línea temporaria especial de liquidez, letras financieras garantizadas, que ya liberó cerca de 41 millones de reales para 44 instituciones financieras. Las instituciones pueden usar sus activos como respaldo, incluyendo sus operaciones de crédito, y la cartera de crédito en Brasil es muy amplia. En general, consideramos que la política monetaria y los programas de liberación de crédito, de liquidez capital, han sido bastante exitosos.
mejorando las condiciones financieras, permitiendo la fluidez de liquidez del sistema financiero. ¿Ustedes están me viendo o no? Ok, gracias. Sí. Sí, André. Sí, gracias, perdón. Cuando miramos el mercado, tuvimos una baja de la tasa de interés del crédito y el crédito ha presentado un buen desempeño. En verdad, en el caso de las empresas, tuvimos un aumento de las concesiones de crédito. En el caso de los hogares, hubo una baja, principalmente asociada al uso de tarjetas de crédito y a préstamos para compra de autos, reflejando básicamente la disminución de la demanda de consumo. Pero en junio ya pudimos observar una recuperación de ese crédito en línea con la recuperación de la economía. Entonces, consideramos que el crédito está fluyendo en la economía y con tasas más bajas. Destaco también la medida de aprovisionamiento en caso de renegociaciones de crédito. No hay más necesidad de hacer este aprovisionamiento. Hasta mitad de este mes tuvimos la prorrogación de más de 14 millones de contratos, sin cambiar la tasa de interés de los contratos. Un valor total de más de 800 mil millones de reales. Entonces, esto representa un alivio significativo de flujo de caja para empresas y hogares. Esta renegociación de crédito ha sido muy importante. Se puede decir también que la tasa de política monetaria, en su menor nivel histórico, ha mejorado las condiciones financieras. Claro, con la crisis tuvimos una fuerte deterioración de las condiciones financieras, pero cuando se mira hoy, se verifica que la baja de la tasa de interés ha contribuido para la distensión de las condiciones. La actividad económica tuvo una baja expresiva en el segundo trimestre, el punto mínimo en abril, pero desde mayo hay una recuperación significativa. Vimos eso por varios indicadores de alta frecuencia. La expectativa era un crecimiento significativo en el tercer trimestre. La encuesta que hacemos con el sector privado, las expectativas son una baja de 5.5% del PIB este año, pero en fin de junio, estos analistas estaban esperando una baja de 6.6%. Entonces, vimos también una mejora en las expectativas de los analistas al respecto de la baja del PIB en este año. Por tanto, creemos que las acciones del banco permitieron que los canales financieros continúen trabajando y las bajas tasas de interés son un estímulo para el crecimiento de la demanda agregada, contribuyendo para mejores condiciones financieras. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Finalicemos entonces por el caso de Chile. Andrés, por favor. Vale, gracias, Adriana. Voy a volver a compartir la presentación. Si me dan un segundo. Vale. Ya lo ven, ¿no? Acá. Ok, sí, para responder a las preguntas, preparamos esta lámina, solo una, en donde mostramos un poco los datos de algunas de las dimensiones que mencionamos en términos de la estrategia. El primero de ellos es qué le ha pasado a los mercados crediticios. Aquí el gráfico de arriba a la izquierda tiene la evolución de las colocaciones comerciales, el componente cíclico de estas, y el componente cíclico del IMASEC no minero, que es nuestra medida mensual de PIB. Y acá lo que es destacable es, si miran en la punta, es que por primera vez en la historia
reciente de Chile, el crédito ha sido contracíclico, algo similar a lo que Adrián mencionó en Perú. Como ven, la gráfica de colocaciones está por primera vez creciendo al mismo tiempo que la actividad se desploma. Si uno descompone estas colocaciones comerciales en términos del tipo de crédito otorgado, va a ver que estos créditos FOGAPE COVID que mencioné inicialmente han sido los mayores responsables de este aumento. Como recordarán, como dije, estos son los créditos que tienen las garantías estatales. Garantías que no son totales, pero cubren cerca del 80-85%. Entonces, esto ha sido clave en esta coordinación entre garantías estatales y redescuento por parte del Banco Central. Ha sido una pieza clave de la expansión del crédito comercial. Tengo que mencionar que el crédito de consumo no ha seguido esta dinámica. El crédito de consumo sí ha caído de forma importante, pero el crédito comercial ha repuntado. Este crédito ocurre en su mayoría, dentro de los préstamos FOGAPE COVID, que son préstamos mediante los cuales nosotros le damos liquidez a los bancos a la tasa del mínimo técnico por hasta 4 años y a su vez el hecho de que los bancos tomen las garantías le pone un cap a la tasa si se presta a cierto tipo de empresas de menor tamaño. Vale, el segundo de los efectos que me gustaría mencionar tiene que ver con la estabilización en mercados de deuda que mencioné. Acá mostramos los spreads promedio de bonos bancarios AAA y de bonos corporativos AA. Y la línea vertical hacia el final muestra el periodo de inicio de compra de los bonos bancarios que fue nuestro QE. Ahora, aquí es importante mencionar un par de cosas. Primero, este mercado ya había experimentado bastante volatilidad durante las revueltas y el estallido social de fines del año pasado, por eso se ve esta volatilidad anterior. Se había estabilizado hacia comienzos del año y después, cuando comenzó el shock COVID, volvió a exhibir volatilidades importantes. Ahora, como mencioné, nosotros entre las medidas de liquidez estuvieron el aumento de los repos, los swaps de FX y sobre todo lo más, digamos, novedoso en términos de política no convencional fue la compra de bonos bancarios. Aquí me gustaría aclarar una cosa. Lo primero es, nos vimos obligados a hacer QE por esa vía que no es la más, digamos, la más tradicional en términos de QE, porque hasta hace poco no podíamos comprar bonos soberanos, ni siquiera en el mercado secundario. Ahora, ¿qué es esta figura de bonos bancarios y cómo funciona? Nuestra ley orgánica nos permite comprar bonos emitidos por la banca, pero cuyos tenedores, no importa que los tenedores sean la banca o el sector privado. Esto es importante porque buena parte de los tenedores son los fondos de pensiones, a quienes nosotros sí podemos comprarles esos bonos y por esa vía alivianar un poco las presiones en los mercados crediticios. Entonces, de nuevo, aquí la causalidad es bastante tricky. Por supuesto, hubo otras cosas pasando al mismo tiempo. Las condiciones externas también fueron favorables, pero hay una clara correlación entre las medidas que se hicieron y la estabilización posterior. Después, yendo al tercero, mencioné el Forward Guidance que implementamos. Lo que presentamos ahí es una herramienta de comunicación que la teníamos planeada para tiempos normales, pero nos tocó estrenarla en tiempos de crisis, que es el contorno de posibles tasas de política monetaria futuras.
como ustedes ven acá, el contorno se terminó volviendo, fue una línea flat en el mínimo técnico de 0,5, lo que comienza a expandirse a comienzos del 2022. Y lo que me gustaría destacar es que las encuestas que tomamos nosotros sobre expectativas de tasa de política se alinearon bastante bien con este instrumento de Forward Guidance. Y finalmente, nuestro principal objetivo, que es inflación. ¿Qué nos dicen las expectativas de inflación? Bueno, después de un periodo en donde las expectativas no solo cayeron por debajo de la meta de largo plazo de 3%, sino que la distribución, que es lo que ustedes pueden observar ahí, la distribución de expectativas se amplió a niveles que nunca se han observado en términos de la dispersión de estas expectativas. En las últimas mediciones que tenemos, ha comenzado a la mediana acercarse de nuevo al 3%, que es nuestra meta a 2 años, en alguna medida se ha acotado un poco más el ancho de esa distribución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces, lo que tenemos de este panel es que todas estas medidas hasta ahora han contribuido tanto a la estabilización de los mercados en términos de la producción, de la volatilidad que tuvimos a principios de año, como a que el crédito haya sido anticíclico, haya tenido un rol anticíclico hasta ahora. Entonces, pasemos a la siguiente ronda de preguntas y para ello le voy a ceder la palabra a Carlos. Muchas gracias, Adriana. Iniciemos entonces con la tercera ronda. A pesar de que nuestras economías todavía se encuentran en la fase de contención y alivio de la pandemia, me gustaría que diéramos una mirada hacia el futuro, en especial respecto de la estrategia de salida. A partir de la de medidas que ustedes nos han comentado, plantea importantes desafíos hacia el futuro. Tal como lo comentó el doctor Uribe en sus palabras de apertura, para decirles que estarán disponibles, digamos, hacerles la consulta o la pregunta sobre su visión de los principales factores y riesgos a tener en cuenta en la estrategia de salida de las actuales medidas extraordinarias de política monetaria. En primer lugar, quiero darle la palabra a Adrián para que nos comente desde su visión respecto de los desafíos futuros. Gracias. Gracias, Carlos. Como comentamos en el caso de Perú, lo que hemos hecho, además de lo convencional de reducir tasas, es dar masivamente liquidez a través de repo de valores y repo de cartera, de créditos, con garantía estatal. Por la propia característica de la operación, el retiro de esa liquidez es automática, ¿no? Estas repos que hemos estado hablando son repos a 3 años con un año de periodo de gracia porque está vinculado directamente al crédito que se traslada al sector privado. Entonces, la primera respuesta sería el mecanismo es automático. Dicho eso, también es verdad que creo que en Perú, y también me parece que va a ser un tema general en la región, es que por la magnitud del choque que hemos tenido, y recordando que la región de América Latina es posiblemente la región más afectada en el mundo con el choque del COVID, nuestras empresas y familias requieren un fondeo de largo plazo, mayor al que hemos estado acostumbrados a darles, para justamente compensar esta caída fuerte de ingresos y el crédito que requieren para poder operar de manera normal. Entonces, hacia adelante, lo que posiblemente la estrategia de salida de estas repos sea ver cómo va evolucionando
el fondeo de plazos, porque recordemos que además del impacto cuantitativo, que es dar las repos, hay otro componente importante que tiene que ver con el plazo al que se está dando, porque básicamente una operación de inyección de repo de largo plazo, lo que estamos haciendo es usando el balance del Banco Central para apoyar que las tasas de largo plazo estén menos presionadas. Y eso habría que ver hacia adelante cómo va a evolucionar. En el caso de compra de activos, podemos ver la experiencia de otros países que, como decía, hasta ahora al menos no ha sido necesario utilizarlo porque pensamos que para esta coyuntura, para esta etapa, ha sido más importante apoyar el crédito a través del programa que ya he comentado anteriormente. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Adrián. Ahora doy la palabra a André para que nos comente sobre su visión desde el Banco Central de Brasil. Gracias, Carlos. El proceso de recuperación de la economía, la normalización de los mercados, en algún momento los instrumentos usados dejan de tener necesidad. Pero es difícil decir. Algunos de los instrumentos son válidos hasta el fin de año. Por ejemplo, la línea temporaria especial de liquidez es válida hasta el fin del año. Otros fueron creados con un periodo menor. Por ejemplo, la medida sobre la no necesidad de aprovisionamiento en el caso de renegociaciones de crédito es válida por 7 meses. Pero hay otras medidas que los periodos de validez son más amplios y van más allá del fin de año. Por ejemplo, el cambio de la flexibilidad de parte de los compulsorios sobre los impuestos de ahorro. Entonces, tenemos una combinación de diferentes pasos. Es fundamental continuar monitoreando las condiciones de crédito y liquidez del sistema financiero. Relación de la oferta y costo de crédito, de la necesidad de liquidez de las instituciones financieras, la capacidad de pago de deudas de empresas y hogares, los spreads de títulos privados. Hay una gama amplia de indicadores que estamos monitoreando. En términos de política monetaria, el comité dijo que no antevé reducciones en el grado de estímulo monetario, a menos que las expectativas de inflación, así como las proyecciones de inflación en su escenario básico, estén suficientemente cerca de la meta para inflación en el horizonte de política, el horizonte relevante de política monetaria. Y esa intención es condicionada a la manutención del régimen fiscal actual y el encaje de las expectativas de inflación de largo plazo. Consideramos que las medidas de combate a los efectos de la pandemia no presentan riesgos para la estabilidad financiera y monetaria y ayudan a garantizar la solidez del sistema financiero. Por otro lado, los niveles de tasa de interés corrientes no tienen precedentes históricos. Entonces, es importante monitorar sus efectos sobre el sistema financiero y los mercados. Y como somos una economía emergente y dadas nuestras condiciones fiscales, el primer riesgo es una variable importante. En Brasil, el sistema financiero está acostumbrado a funcionar con niveles muy elevados de tasa de política monetaria. Entonces, los niveles bajos corrientemente sin precedentes puede afectar el desempeño de algunos mercados y sectores financieros. Entonces, estamos monitoreando eso en el Banco Central. Gracias. Muchas gracias, André. Sin duda, el punto que levanta sobre la temporalidad de las medidas influye mucho, pensando inclusive en potenciales riesgos. Ahora doy la palabra a Hernando para que nos comente su visión al respecto. Gracias, Carlos. Sí, en el caso de Colombia, la expansión monetaria que hemos hecho mediante las compras definitivas de títulos públicos y privados ha sido sustancial, pero ha sido absorbida por el aumento que hemos observado en la demanda de base monetaria. La demanda de base monetaria ha subido muchísimo, tanto por el lado efectivo como por el lado
reserva, incluso tomando en cuenta la reducción de encajes. Entonces allí no tenemos un problema de salida o de desbalance importante. Como lo mencionaba Adrián, la parte de repos es primero transitoria por construcción y segundo depende de la demanda. Entonces, una vez la demanda no esté allí, el mismo sistema se encarga de recoger o de deshacer esa expansión monetaria en tanto los intermediarios financieros no la requieran. En cuanto a los efectos de una de una política monetaria muy holgada sobre el sistema financiero, como lo mencionaba André, pues hay cosas que van en las dos vías. Por un lado, pues es muy bueno que haya una expansión monetaria que facilite la recuperación de la economía y proteja las finanzas de empresas y hogares. Por otro, es cierto, tasas de interés bajas en algún momento pueden implicar algún efecto adverso sobre los márgenes y la rentabilidad de los intermediarios financieros. Una inspección preliminar que hemos hecho sobre este último impacto nos dice que en Colombia ese efecto sería pequeño y que por ende uno podría mantener una política monetaria muy holgada por un tiempo razonable para apoyar la economía. Sin embargo, esto es algo que como lo mencionó Andrés, no tiene precedentes y hay que estudiar con más cuidado, no solamente en términos de los efectos sobre la solvencia y los márgenes, sino también en términos de sus efectos sobre la estabilidad de los depósitos del sistema financiero. Gracias. Muchas gracias, Hernando. Sin duda hay un gran reto por delante para analizar y estudiar efectos, digamos, hacia futuro de estas medidas. Ahora doy la palabra a Andrés, quien nos comentará desde el punto de vista del Banco Central de Chile. Vale, muchas gracias, Carlos. Voy a compartir, si me permiten, no puedo compartir. Si me lo habilitan, por favor. Vale, gracias. Esta es la última lámina. Yo voy a concentrarme en los riesgos o los temas que estamos monitoreando y que en alguna medida mayor o menor le hemos gastado algo de tinta en los informes de política monetaria reciente. A ver, y he escogido tres, ¿no? Seguramente hay muchos más. Escogí tres. El primero es, bueno, evidentemente la persistencia de este shock ha sido mayor a la que anticipábamos al comienzo del shock. Y esto ha mutado, ha hecho que el problema mute de un problema de liquidez, ¿sí? O de iliquidez de las empresas a eventualmente un problema de solvencia, en la medida que el shock es más persistente, las medidas de confinamiento han durado más, y algo con lo que todavía no podemos descartar, y es que haya en últimas alguna reasignación permanente de recursos de unos sectores a otros. Y esto implique que unos sectores se achiquen y otros crezcan. Entonces, eso creo que es un tema importante a tener en el radar, este cambio, digamos, permanente de la economía y qué va a implicar esto para las posiciones de solvencia de las firmas. Eso me lleva al segundo punto, que es en qué medida el crédito que vemos que se ha expandido se ha ido precisamente a esas empresas que necesitan reconversión o necesitan pasar el shock de liquidez, o eventualmente qué tanto se ha ido a empresas más sólidas, con más colateral y que en el margen lo necesitan un poco menos. Entonces, esta asignación del crédito es algo que estamos siguiendo y creo que va a ser determinante también en los meses que vienen. Y esto me lleva al último de los puntos, que es cuáles son las cicatrices que este shock va a dejar en la economía. Acá una pregunta que nos hicimos es, cuando históricamente las economías han experimentado estos shocks tan fuertes, pero tan, digamos, tan transitorios, o sea, unas caídas importantes en la actividad, ¿cómo se han recuperado de ellas? Lo que puse abajo son los resultados de un estudio que hicimos y presentamos en el último informe, que es
simplemente vimos cuáles son estas experiencias en el mundo en los últimos 50 años, de nuevo, de caídas fuertes y de recuperaciones, y cómo han sido esas recuperaciones. Si usted separa los episodios en dos, es decir, aquellos que han tenido caídas fuertes, pero no tan fuertes, de hasta 5%, y el siguiente año han crecido, y el otro grupo pone aquellos episodios en donde se ha decrecido más de 5%. Bueno, lo que ve es que en los primeros episodios, el crecimiento del siguiente año compensa la caída del primero, ¿sí? Por eso es que usted tiene una nube de puntos en donde la tasa de crecimiento del primer año no está correlacionada con el crecimiento acumulado. Se compensa. Ahora, si mira las recesiones fuertes pero cortas de más de 5%, ahí va a ver que el siguiente año no se crece. Y esto señalaría que hay cicatrices que quedan. Y estas cicatrices no solo vienen de crisis financieras, acá hay crisis financieras y no financieras. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ante este bajonazo tan fuerte de la actividad, donde se han roto cadenas productivas, ¿qué tanto es que estas cadenas van a aguantar el shock? ¿Qué tanto es que el crédito va a apoyar la eventual recuperación de estas cadenas y eventualmente la nueva reasignación que se necesitarían para la economía post-pandemia? Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Claramente con sus intervenciones nos queda claro los importantes desafíos en materia de política monetaria a su futuro, especialmente porque la permanencia del choque o la persistencia del choque es desconocida. Es decir, hay un alto componente de incertidumbre en torno digamos, a la magnitud y duración del choque. Muy bien, dado que tenemos unos minutos, voy a dar la palabra a Adriana, quien les va a hacer una pregunta que se ha seleccionado por parte de los participantes y en esta, digamos, seríamos relativamente breves. Así que doy la palabra a Adriana. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente hemos recibido una cantidad importante de preguntas. Lamentablemente por el tiempo solo vamos a poder hacer una. Y esta pregunta se refiere a cómo ha sido la coordinación entre la política fiscal y la política monetaria para que se logre contener el efecto de este choque. Y le voy a pasar la palabra a Adrián y luego a Andrés para que nos comenten sobre esto muy brevemente. Sí, gracias, Adriana. El gobierno tiene, digamos, un plan de acción que ha venido implementando por varios lados. Como todo banco central, tomamos eso como exógeno para nuestras acciones. Básicamente, lo que se ha visto en el periodo de la cuarentena por las propias restricciones, ha habido una caída inicial fuerte de la inversión pública que se está ya recuperando gradualmente el último mes, pero ahí la dinámica tiene que ver con la propia gestión de las diferentes entidades públicas. Ha habido también un programa de transferencias que ya tiene a las familias y la parte de coordinación monetaria fiscal ha venido principalmente por el programa que hemos estado comentando, ¿no? En donde lo que se tiene es para tratar de sostener el crédito. Por un lado, se ha dado estas operaciones de inyección de liquidez del Banco Central con la garantía del Estado, de tal forma que con esas garantías lo que se logra justamente es reducir significativamente el riesgo crediticio. Ha habido una reducción de las tasas de préstamos a empresas significativo, nunca antes visto en el caso peruano, por la garantía fiscal. En un contexto, como digo, de fuerte caída de ingresos, en donde en condiciones de choques como este, lo que tendríamos es una parálisis del crédito. El crédito ha venido fluyendo y la forma de asignar el crédito ha sido mediante un sistema de subastas, de tal forma que lo que se subastaba era la menor tasa de interés de préstamos que estaba dispuesto las entidades financieras a otorgar
a las empresas bajo parámetros de ventas principalmente que tuvieran las empresas. Entonces, esto creo que en este episodio ese ha sido el principal mecanismo de coordinación para tratar de preservar la cadena de pagos. Y de ahí hacia adelante se esperaría en esta segunda etapa de recuperación en que nos encontramos, es justamente que se aceleren lo más antes posible el gasto público, pero eso tiene que ver mucho con temas de gestión, que es lo que a veces puede tomar algún tiempo. Gracias, Adriana. Andrés. Sí, gracias, Adriana. Bueno, muy en línea con lo que acaba de mencionar Adrián. A ver, el gobierno acá ha desplegado, digamos, una batería de acciones que asimismo nosotros hemos tomado como dados, como exógenos, que tienen una arista en términos de transferencias, tiene otra arista en términos de apoyar a que el empleo se proteja a nivel de la firma. Se pasó una ley se llama la ley de suspensión del empleo, mediante la cual los empleados pueden quedar suspendidos. El empleador sigue pagando sus cotizaciones, pero parte del sueldo, una fracción importante del sueldo, sale de un fondo de cesantías. Y así, digamos, se protege el que no se rompa esa relación empleado-empleador y cuando la firma reabra pueda retomar actividades sin tener que enganchar de nuevo. Esas son políticas, digamos, que han sido del gobierno y nosotros hemos tomado como dadas. Ahora, la tercera arista que mencionaría yo o que resaltaría de nuevo es la de garantías a los préstamos vía FOGAPE. Esto ha sido, como lo mencioné, determinante en la expansión del crédito a firmas. Como les decía, esta contraciclicidad por primera vez del crédito viene en su gran mayoría del impulso que ha habido por la coordinación de nosotros generando la liquidez para que los bancos presten y a través de estas garantías se hayan podido desembolsar estos recursos. Entonces yo resaltaría eso en términos de la coordinación. Sí, muchísimas gracias, Andrés. Definitivamente el efecto de las garantías ha sido determinante, como mencionaba, y lo hemos visto en el hecho de crédito a las firmas que está aumentado, de rol anticípico, mientras que el crédito al consumo, que no está garantizado, más que se ha tendido a debilitarse en la comunidad. Con esto, lamentablemente por el tiempo, cerramos la ronda de preguntas y le voy a pasar la palabra a nuestro vicepresidente de conocimiento de CAF para el cierre, Pablo Sanín. Pablo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, nada, la verdad quiero felicitarlos a todos, esto ha sido súper interesante. Quiero destacar dos o tres cositas, pues voy a ser muy breve. A través de lo que nos han contado los representantes de los bancos centrales, hemos visto cómo la política monetaria en esta coyuntura tan difícil del COVID ha sido muy efectiva y muy contracíclica. Y esto hay que destacarlo. Hace 20 años América Latina no podía tener políticas contracíclicas, políticas monetarias, ni fiscales ni monetarias, pero monetarias claramente no las podía tener. Así que esto es una novedad y ya alguno de ustedes lo ha recalcado. ¿Y cómo se ha podido hacer esto? Bueno, los bancos centrales han generado mucha creatividad, digamos, no solo adaptando algunas medidas que se han visto en bancos centrales, pero también habiendo desarrollado medidas propias, ¿no? Y estas medidas abarcan cuestiones así más tradicionales, como por supuesto la baja de encajes, intervención en el mercado cambiario con swaps, líneas de liquidez y repos, aunque en los repos, por ejemplo, ha habido una mejora en términos de admitir otro tipo de garantías, de admitir otro tipo de entidades, y por lo tanto hacer más accesible este tipo de inyección de liquidez.
interés. Y por supuesto, medidas un poquito más, si se quiere, mucho más agresivas que en el pasado, como lo que nos han contado, ¿no? Llevar la tasa de interés a 0,25, 0,50 puntos, 0,50, que son tasas que hoy, en su momento, la Reserva Federal la tiene hoy, ¿no? Entre 0 y 0,25. ¿Quién hubiera pensado que el Banco Central de Perú hubiera tenido la tasa de política monetaria muy parecida a la que tiene la Reserva Federal? Esto es algo definitivamente novedosísimo, y que voy a contar un poquito más adelante por qué se ha podido hacer, ¿no? Pero también tenemos medidas como para facilitar el diferimiento y renovación de contratos para el vencimiento, ¿sí? Para de una forma que todos estos préstamos que podían atrasarse por parte de las empresas se puedan diferir los vencimientos, regulaciones para que estos diferimientos no afecten los balances de los bancos centrales. Y quizás lo más novedoso que sabemos que ocurre en el mundo desarrollado son estas políticas de QE o cuasi QE, voy a decir, en donde muchos de los bancos centrales se han comprometido a la compra de activos, de títulos, más fuertemente títulos privados, como muchos de ustedes dijeron, para estabilizar los mercados de deuda, porque en realidad, fruto de pecados del pasado, muchos bancos centrales no podían comprar títulos públicos ni siquiera en los mercados secundarios. O sea, obviamente no en los mercados primarios, pero ni siquiera en el mercado secundario. Esto está cambiando. Chile, como nos dijeron, pasó una ley para que a partir de hoy ahora se permite hacerlo. Brasil también lo está estudiando. Y entonces, algunas políticas de QE han sido importantes para estabilizar estos mercados de deuda. Como dijo Hernando, quizás en Colombia esto no tenía un objetivo explícito de QE en el sentido de aumentar el crédito, más de estabilizar la deuda, pero de todas formas fueron importantes. Otro instrumento, que no es QE exactamente, pero se parece, son todas estas políticas que nos contaron sobre y que forman este tema de la coordinación entre el Banco Central y el Fisco, donde el Fisco da garantías a las empresas para que tomen créditos del sistema financiero y los bancos se dan vuelta y con esos préstamos garantizados van al Banco Central y piden redescuentos. Esto ha sido muy importante en Perú, ya nos han contado, pero también en Chile. Y esto ha permitido, por primera vez, como vimos para Chile, que el crédito ya, ni siquiera ahora no estamos hablando de la política monetaria, el crédito tenga un comportamiento contracíclico semejante, que en el pasado no ocurría. Así que ahí también hay muy buenas... ¿Por qué? Porque todos sabemos de que a veces no basta con bajar las tasas de interés, ¿no? De política. En estas circunstancias los bancos, seguramente, con tanta incertidumbre y el tamaño de la recesión, se muestran a veces muy cautos a la hora de hacer nuevos préstamos. Y por lo tanto, se necesitan muchas políticas más agresivas para que los bancos, financieros expandan el crédito. A través de este tipo de garantías y de incentivos de los bancos centrales de dar descuento contra esos préstamos, y se aumentan los préstamos del sector privado, creo que ha sido muy eficaz. A veces es difícil llegarle estas operaciones a empresas pequeñas, pymes, etcétera. Por ejemplo, el Banco Central Europeo ha sido muy explícito en generar estas políticas de QE con tasas de interés negativas, de hecho, para las pymes. En la región, varios otros sistemas de crédito, de garantías, se están como mejorando para poder acceder, que estas pymes accedan a este tipo de operaciones. Y lo último, en términos de forward guidance, que nos contó también Andrés, del mercado en Chile, ha sido muy interesante, ¿no? Fíjense, por primera vez de vuelta, no solamente la política monetaria hoy puede ser contracíclica, sino que también genera o establece expectativas a futuro. Ahora bien, ¿por qué hemos podido hacer todo esto ahora y no en el pasado? Y bueno, porque muchos de estos países han empezado a hacer los deberes en términos de la institucionalidad monetaria. Claramente tenemos hoy bancos centrales independientes con una burocracia muy capacitada. Tenemos también regímenes de inflación de tipo de objetivo de inflación que anclan las expectativas. Tenemos mercados domésticos de deuda bastante desarrollados que permiten hacer este tipo de operaciones. Y esto todo ha sido gracias, por supuesto, a esta institucionalidad que ha permitido bajar la inflación en los últimos tiempos.
que hoy da esta oportunidad a la política monetaria. Entonces, es como que hacer los deberes en los últimos 20 años, vemos cómo paga. En un momento tan crítico como este, los países por primera vez pueden tener estas políticas monetarias tan contracíclicas, hasta coordinarse debidamente con los fiscos en estas operaciones de garantías y redescuentos. Así que creo que esto es una novedad y que a futuro nos da muchas lecciones. Yo simplemente termino agradeciendo muchísimo a Flar, a Carlos, a JJ, por toda esta oportunidad de hacer esto, por supuesto a Adriana por también organizarlo, y quedamos para la próxima. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Con esto terminamos el webinar. Agradecemos la participación que hemos tenido por parte del público y, por supuesto, en especial a nuestros panelistas invitados. También agradecemos al equipo de comunicaciones de tecnología de ambas instituciones que nos ayudó con este webinar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muy bueno. Hasta luego. Muchas gracias. También un saludo